Diego Martínez estaba sentado a una mesa exquisitamente puesta en uno de los restaurantes más populares. A su alrededor, la gente hablaba de negocios importantes, de beneficios y estrategias, pero su mente estaba en otra parte. Años de trabajo habían hecho de Diego un hombre frío e impasible, capaz de llevar los negocios sin emoción. Esta noche, sin embargo, sentía una inquietud de la que no podía desprenderse. Una suave música clásica sonaba en el ambiente, mezclándose con el tintineo de las copas y el parloteo de las damas a su alrededor. Diego se inclinó hacia atrás. Su mirada se deslizó por los rostros que le rodeaban, y de repente la vio. Al principio solo era una silueta familiar, pero cuando salió de las sombras a la luz de la araña, se dio cuenta de que era ella, Isabela. Estaba tan guapa como la recordaba, tal vez incluso mejor. El tiempo no le había perdonado, pero a ella le había sentado bien. Su cabello oscuro brillaba a la luz y su gracia evocaba recuerdos del pasado. A Diego se le hizo un nudo en la garganta. Después de tantos años, ella estaba allí para él de nuevo, en el mismo restaurante. Sus pensamientos iban a toda velocidad, intentando averiguar cómo había podido ocurrir. Habían pasado 20 años desde la última vez que la vio, desde que tomó la decisión que cambió sus vidas. Había elegido una carrera y pensaba que el amor era una distracción que no podía permitirse. Y aquí estaba ella, como un fantasma del pasado, reapareciendo en su vida cuando él no lo esperaba. Pero entonces le llamó la atención otro hecho. No estaba sola. Detrás de ella había un hombre joven, alto y sorprendentemente familiar. Tendría unos 20 años, y algo en él hizo que Diego sintiera una dolorosa opresión en el pecho. La cara del joven se parecía a la suya de 10 años atrás, y era como si estuviera mirando su propio reflejo. El corazón de Diego latió más rápido cuando los vio sentarse en una mesa vecina, como si fuera un encuentro casual para ellos. ¿Quién era ese joven? ¿Por qué se parecía tanto a Diego cuando era más joven? Diego no podía concentrarse en su conversación. Todo a su alrededor se mezclaba en un murmullo. No dejaba de mirar a Isabela y al joven. Tenía muchas preguntas que no tenían respuesta. Se apartó de la conversación, fingiendo que necesitaba un descanso, y se levantó. Caminando hacia el escritorio de Isabela, el corazón le latía con fuerza en el pecho. Cada paso era difícil. Cuando se acercó, se quedó inmóvil, sin saber qué decir. Isabela lo vio. Sus ojos se abrieron de sorpresa, pero ya no tenían la calidez de antes. Por el contrario, parecía recelosa, como si hubiera levantado muros a su alrededor y Diego fuera un intruso. Ella parpadeó, se recuperó un poco de la sorpresa y asintió. Diego. Su voz era tan familiar como siempre, pero había una frialdad en ella que él no había esperado. El joven que estaba a su lado la miró con curiosidad, pero no dijo nada. Mi hijo. Esas palabras parecieron caer sobre Diego y sintió que el mundo a su alrededor cambiaba. Se le cortó la respiración al cambiar su mirada de Isabela a Luis. Las similitudes entre ellos, la forma en que Isabela lo miraba, se hicieron evidentes. Luis no era solo su hijo, sino el suyo. Diego se quedó inmóvil, intentando comprender lo que le habían dicho. Su hijo. Por un momento, todo a su alrededor desapareció. El ruido del restaurante, el tintineo de los cubiertos, incluso la intensa mirada de Isabela. Se concentró únicamente en el joven que tenía delante. Luis, su hijo. ¿Cómo es posible? Diego consiguió finalmente pronunciar las palabras, con voz apenas audible. Aún intentaba asimilar la realidad de lo que estaba ocurriendo y sentía que el suelo se le escurría bajo los pies. El rostro de Isabela era ilegible, pero había un destello de algo en sus ojos, tal vez rabia o dolor. Se sentó con las manos sobre la mesa y miró a Diego con frialdad, sin apartar los ojos de ella. «Te has ido, Diego», dijo con voz calmada pero pesada. «Nos has dejado, me has dejado». La acusación flotaba en el aire, y Diego apenas podía asimilarla. Su mirada se desvió hacia Luis, que los observaba con curiosidad, como si aquel momento no significara nada para él. Para Diego lo era todo. «No lo sabía», dijo negando con la cabeza, con la voz llena de incredulidad. «No tenía ni idea. ¿Por qué no me lo dijiste?» Isabela soltó una carcajada grave y amarga que pareció cortarle el corazón. «¿Decírtelo?
repitió alzando ligeramente la voz. Estabas demasiado ocupado construyendo tu imperio. No había lugar en tu vida para la familia. Diego se estremeció ante sus palabras, llenas de verdad. Había elegido su carrera por encima de todo lo demás, creyendo que el éxito llenaría el vacío que llevaba dentro. Pero aquí, frente a Isabela y un hijo que ni siquiera sabía que existía, se dio cuenta de lo equivocado que estaba. Ya cometí un error, admitió Diego, con voz temblorosa. No sabía que estabas embarazada. Si lo hubiera sabido, yo... ¿Qué habrías hecho tú, Diego? Interrumpió Isabela bruscamente. ¿Lo habrías dejado todo? ¿Te habrías quedado conmigo? No lo creo ni por un segundo. Tomaste tu decisión hace mucho tiempo. Diego tragó saliva, sintiendo un profundo pesar. Había pasado años luchando por el éxito, creyendo que nada más importaba. Pero ahora, frente a la familia que había dejado atrás, se daba cuenta de lo mucho que había perdido. No quería dejaros, dijo Diego, tratando de justificarse. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que estarías mejor sin mí. La expresión de Isabela se suavizó por un momento, pero solo brevemente. ¿Mejor? Repitió, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Eso no lo decides tú, Diego. Nunca lo has hecho. Luis, que había permanecido callado hasta entonces, habló por fin. Su voz era tranquila, pero sus palabras eran duras. Yo no necesito un padre, dijo mirando directamente a Diego por primera vez. Nunca lo he tenido. Las palabras de Luis golpearon a Diego como una ducha fría, recordándole los años que se había perdido. No tenía ni idea de quién era Luis ni en qué clase de hombre se había convertido, y eso le afectó mucho. No espero que me perdones, dijo Diego, volviéndose hacia Luis. Ni siquiera espero que me entiendas. Pero estoy aquí y quiero hacer las cosas bien. Luis se reclinó en la silla con los brazos cruzados sobre el pecho y miró a Diego con escepticismo. ¿Arreglarlo? Repitió con sarcasmo. ¿Crees que puedes aparecer después de tantos años y que todo se arreglará? Diego negó con la cabeza. No, admitió. Sé que no es tan sencillo, pero quiero intentarlo. Quiero conocerte mejor. Isabela bajó la mirada hacia sus manos, con los dedos recorriendo el borde de la copa de vino. No es tan sencillo, Diego, dijo en voz baja. No puedes volver a nuestras vidas y esperar que las cosas vuelvan a ser como antes. Diego asintió lentamente, dándose cuenta de la gravedad de sus palabras. No espero que sea así, dijo. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero quizá podamos empezar de nuevo. Quizá ahora pueda formar parte de tu vida. La expresión del rostro de Luis no cambió. No te necesito en mi vida, dijo sin rodeos. Estoy bien sin ti. A Diego se le hundió el corazón. Quería discutir, convencer a Luis de que podía recuperar el tiempo perdido, pero en el fondo sabía que no era tan sencillo. Había estado fuera demasiado tiempo, y ninguna palabra podría cambiar eso. Isabela levantó la cabeza y volvió a mirar a Diego. No sé si podremos volver a ser lo que éramos, dijo en voz baja, pero si realmente quieres intentarlo, llevará tiempo. Diego asintió, sintiendo que una mezcla de esperanza y miedo le subía al pecho. Tenía tiempo de sobra, pero no estaba seguro de que fuera suficiente para arreglar lo que estaba roto. Sentado de nuevo ante su escritorio, sus pensamientos se agolpaban. Las palabras que Isabela y Luis habían dicho se repetían en su cabeza como un eco interminable. Nos dejaste, elegiste tu carrera, no te necesito. El peso de sus acusaciones se amontonaba como ladrillos en su pecho. Había pasado tantos años esforzándose por alcanzar el éxito, y ahora que todo lo que había construido estaba construido, se daba cuenta de que había tenido un coste impensable. El negocio que se discutía en su mesa continuaba, pero Diego no podía concentrarse. La excitada charla sobre los beneficios y la expansión del negocio sonaba hueca. Por primera vez en su vida los negocios no eran su prioridad. Necesito tiempo, murmuró a sus colegas, levantándose rápidamente de su asiento. Fuera del restaurante, el aire fresco de la noche soplaba sobre él, pero no disipaba la tormenta de pensamientos en su cabeza. ¿Cómo podía no saberlo? ¿Cómo podía Isabela ocultarle algo así? Sacó el teléfono y se quedó mirando la pantalla, pensando si llamarla o no. ¿Pero qué le diría? ¿Que lo sentía? Sentirlo no sería suficiente.
Caminó unos pasos por la calle y los sonidos de la capital sonaban a su alrededor, pero parecían lejanos. Solo ruido de fondo para el remolino de emociones que se agitaban en su interior. Siempre se había dicho a sí mismo que dejar a Isabela era la decisión correcta, que centrarse en su carrera era la única forma de triunfar. Pero ahora, al verla de nuevo con Luis, sintió una punzada de arrepentimiento. ¿Cómo habrían sido las cosas si se hubiera quedado, si la hubiera elegido a ella? Se habría convertido en padre. Luis habría crecido conociéndole y quizás se habrían convertido en una familia. En lugar de eso, los había abandonado a los dos sin darse cuenta. Diego sacudió la cabeza, tratando de deshacerse de los pensamientos, pero no desaparecían. Era un hombre que se enorgullecía de tener el control, de tomar decisiones que conducían al éxito. Pero esta decisión estaba fuera de su control, y solo de pensarlo se sentía más perdido que nunca en años. Se apoyó en la pared de ladrillo del edificio y cerró los ojos, obligándose a respirar hondo. Necesitaba enfrentarse a ello, averiguar cómo arreglar las cosas, aunque no estaba seguro de que eso fuera posible. «Quiero arreglar esto», le dijo a Luis. «¿Pero cómo?». Luis había crecido sin él y, por la frialdad de sus ojos, estaba claro que no tenía ningún interés en conocer al hombre que le había abandonado. En cuanto a Isabela, Diego no sabía por dónde empezar a hablar con ella. Había tanto sin decir entre ellos, años de emociones enterradas bajo capas de amargura y resentimiento. El paso de un taxi hizo que Diego pensara por un momento en subirse y desaparecer en la noche. Huir siempre había sido su solución, pero esta vez sabía que no podría hacerlo. Ya había huido una vez y le había costado todo. Ahora debía quedarse y afrontar las consecuencias de su elección, por dolorosas que fueran. Suspirando, Diego se dio la vuelta y entró tambaleándose en el restaurante. Sus compañeros le lanzaron miradas curiosas, pero él las ignoró, tomando asiento tranquilamente. La reunión llegaba a su fin, los tratos estaban cerrados y todos intercambiaban felicitaciones. Pero el corazón de Diego no estaba en el lugar adecuado. Cuando la velada tocaba a su fin, volvió a mirar hacia la mesa donde estaban sentados Isabela y Luis, pero ya no estaban. Se sintió decepcionado, como si hubiera perdido una oportunidad de la que ni siquiera se había dado cuenta. Volvió a salir, esta vez para llamar a un taxi. Sus pensamientos seguían revueltos y las calles de la capital, que normalmente le daban un subidón de energía, le parecían abrumadoras. Su teléfono sonó en el bolsillo y lo sacó, esperando ver un mensaje de uno de sus socios. Pero no era así. El mensaje era de Isabela. Su corazón se aceleró al abrir el mensaje, una simple frase que parecía un salvavidas. «Tenemos que hablar, mañana al mediodía, en el mismo sitio». Diego miró la pantalla por un largo momento, sus pensamientos llenos de una mezcla de alivio y ansiedad. Ella no lo había excluido del todo, aún tenía una oportunidad de arreglar las cosas. Al menos eso esperaba. La mañana siguiente transcurrió rutinaria. Diego hizo sus tareas, acudió a sus citas, contestó al teléfono, pero todos sus pensamientos estaban ocupados en su encuentro con Isabela. El mediodía no podía llegarlo bastante rápido. Cuando llegó al restaurante, encontró a Isabela sentada en la misma mesa, pero esta vez sola. Parecía tranquila, pero había tensión en su postura. Diego se acercó con cautela, sin saber qué esperar. Cuando se sentó, Isabela no perdió el tiempo con cumplidos. «Me preguntaste por qué no te lo había dicho», dijo con voz uniforme, pero con un trasfondo de dolor. «A decir verdad, creía que no te importaba». Sus palabras le golpearon como un puñetazo en las tripas. Diego abrió la boca para objetar, pero ella levantó una mano. «Lo dejaste claro cuando te fuiste», continuó. «Tu carrera era más importante para ti que cualquier otra cosa. No quería cargarte con algo que claramente no querías». Diego se recostó en la silla, sintiendo el peso de sus palabras. Era la verdad. Se fue sin mirar atrás, sin darle la oportunidad de explicarse. Había pensado que irse era la mejor decisión para los dos, pero ahora veía lo equivocado que estaba. «Me equivoqué», dijo Diego en voz baja. «Ahora me doy cuenta, pero quiero enmendarlo. Por favor, Isabela, déjame intentarlo». Los ojos de Isabela se suavizaron por un momento, pero la dureza regresó rápidamente. «Te queda mucho camino por recorrer, Diego», dijo en voz baja. «Esto no se arregla de la noche a la mañana». Diego asintió, dándose cuenta de la gravedad de la situación.
No estaba seguro de poder arreglarlo, pero por primera vez en años se dio cuenta de que tenía que intentarlo. Diego regresó a su ático esa noche, pero la satisfacción habitual de contemplar el reluciente paisaje urbano no estaba allí. En su lugar, la vista panorámica parecía distante y casi sin sentido. Se sirvió una copa y se sentó en el sillón de cuero junto a la ventana. Miraba la ciudad sin verla. Sus pensamientos estaban demasiado enredados en el pasado y en la dolorosa verdad que acababa de conocer. Las palabras de Isabela resonaban en su cabeza. No te importaba. Elegiste tu carrera. Ya había oído acusaciones de ese tipo antes, de rivales y amigos que no entendían su obsesión por el éxito. Pero oírlas de Isabela, tantos años después, era completamente diferente. Le afectó mucho más. Empezó a reflexionar sobre la vida que había construido y los sacrificios que había hecho para triunfar. ¿Mereció la pena? Esta pregunta, que había evitado durante tanto tiempo, se convirtió en un gran peso para él. Diego siempre había justificado sus decisiones, diciéndose a sí mismo que las largas horas, las trasnochadas y los tratos que le consumían eran necesarios para llegar a la cima. Creía que todo lo demás no importaba, ni el amor, ni la familia, solo el éxito. Y lo consiguió. Se convirtió en uno de los hombres más poderosos del país, respetado y admirado en los negocios. Pero ahora, sentado aquí en la oscuridad, dándose cuenta de que tenía un hijo al que nunca había conocido, Diego sentía que ese éxito no tenía sentido. Pensó en Luis, en la forma en que su hijo le había mirado con indiferencia, tal vez incluso con desprecio. ¿Cómo podía culparle? Diego había estado ausente toda su vida, no por las circunstancias, sino por elección. Luis había crecido sin reconocer a su padre, sin siquiera suponer que existía. Diego bebió un largo sorbo de whisky. El sabor ardiente no alivió el dolor de su pecho. Intentó imaginar cómo debió de ser la infancia de Luis. ¿En qué clase de hombre se había convertido? ¿Quién había estado a su lado cuando necesitó apoyo? Desde luego, Diego no. El remordimiento de la noche anterior se había instalado en su interior, recordándole constantemente las decisiones que había tomado. Había estado tan centrado en construir su imperio que había descuidado lo único que podría haber sido verdaderamente importante: la familia. Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por el zumbido del teléfono en el escritorio que tenía a su lado. Por un momento decidió ignorarlo, pero una parte de su alma esperaba que fuera Isabela. Sin embargo, resultaron ser notificaciones de colegas. La fusión en la que llevaba meses trabajando estaba en su fase final, y se necesitaba su aportación para completarla. Normalmente eso habría bastado para llamar su atención, pero ahora mismo no parecía nada. Solo eran negocios. Colgó el teléfono, se levantó y se acercó a la gran ventana de cristal que iba del suelo al techo. Fuera de la ventana había una ciudad viva, un reflejo del mundo acelerado en el que siempre había prosperado. Pero por primera vez, Diego se sintió desconectado de él. Sus pensamientos se remontaron al momento en que conoció a Isabela. Ambos eran jóvenes, llenos de sueños y ambiciones. Pero donde ella soñaba con el amor y una vida juntos, Diego solo veía obstáculos. Él quería ser el mejor, aspirar a la cima de su oficio y no dejarse distraer. De eso se convenció. Diego se pasó la mano por el pelo, con la frustración bullendo en su interior. Había sido un insensato al dejar marchar a la única persona que de verdad se preocupaba por él, por una carrera que ahora parecía carecer de sentido. Pero lo peor de todo era que había perdido la oportunidad de ser padre. Se había perdido toda la vida de Luis, sus primeros pasos, sus primeras palabras, sus años de escuela. Y ahora aquí estaban, extraños, unidos por la sangre pero nada más. ¿Podría hacer las cosas bien? ¿Encontraría la manera de formar parte de la vida de Luis después de tantos años? Diego no lo sabía, pero sí sabía una cosa. Esta vez no podía irse. Su teléfono volvió a sonar, pero esta vez no era un mensaje de trabajo. Era Isabela. Un breve mensaje apareció en la pantalla. Luis aún no está listo para hablar, pero yo sí, mañana a las 2 de la tarde, en el mismo sitio. Diego exhaló, con los hombros ligeramente caídos por el alivio y la ansiedad. Por lo menos algún progreso, aunque pequeño. Isabela le daba la oportunidad de explicarse y disculparse.
Pero ¿qué hacer con Luis? La frialdad de los ojos de su hijo tras el encuentro le atormentaba. ¿Qué palabras podrían compensar los años de ausencia? Diego dejó el vaso y se paseó por la habitación, pensando en la reunión de mañana. Se dio cuenta de que no podía permitirse meter la pata. Isabela era la clave para reencontrarse con Luis, pero no sería fácil. Ahora era un extraño para ellos, un intruso que veía cómo la vida seguía sin él. Por primera vez en su vida, Diego se sintió impotente. Había pasado años construyendo su legado, ladrillo a ladrillo, pero ahora parecía que esos ladrillos se estaban desmoronando. ¿De qué servían su poder y su riqueza si no había nadie con quien compartirlos? Mañana tenía la oportunidad de empezar a arreglar las cosas, pero el camino por delante seguía sin estar claro. ¿Sería capaz de reconstruir lo destruido? ¿O había pasado demasiado tiempo y las heridas eran demasiado profundas para cicatrizar? Diego no tenía respuestas. Lo único que podía hacer era intentarlo. Al día siguiente llegó temprano al restaurante, incapaz de hacer frente a su energía nerviosa. Por primera vez en años se sentía inseguro. Había tenido que negociar con altura de miras cuando estaban en juego negocios multimillonarios, pero aquí era diferente. Esto era personal. Miró el reloj. Solo era la 1:45, pero los minutos se hacían interminables. Cada vez que se abría la puerta, levantaba la vista, con el corazón palpitante, para decepcionarse cuando no era Isabela. No dejaba de pensar en el momento en que ella le contó la verdad sobre Luis, el hijo de ambos, del que ni siquiera sabía que existía. Cuando por fin se abrió la puerta e Isabela entró, Diego sintió una extraña combinación de alivio y ansiedad. Esta vez estaba sola y su actitud irradiaba una calma que contrastaba con la tensión de él. Ella se fijó enseguida en él, con expresión ilegible, y se acercó a la mesa donde él esperaba. Isabela, la saludó Diego, poniéndose de pie cuando ella se acercó. Ella asintió levemente, reconociendo su presencia, pero sin la calidez de antaño. Diego, respondió ella con sencillez, sentándose frente a él. El aire entre ellos era pesado, lleno de años de tensión no resuelta, resentimiento y arrepentimiento. Ninguno de los dos habló por un momento, y el silencio se prolongó, volviéndose incómodo. Me alegro de que hayas aceptado reunirte conmigo, dijo finalmente Diego, tratando de romper el hielo. Su voz sonaba dura, incluso para sí mismo. Isabela asintió pero no sonrió. Tenemos mucho de qué hablar, dijo en tono serio. No había venido a charlar sino a buscar respuestas. Y Diego lo entendió. Lo sé, dijo en voz baja, con las manos juntas sobre la mesa. He estado pensando en lo que dijiste, en Luis, en cómo me fui. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Tienes razón, cometí un gran error. Pensé que hacía lo mejor para los dos, pero ahora me doy cuenta de lo equivocada que estaba. La mirada de Isabela se suavizó un poco, pero aún había desconfianza en sus ojos. Ni siquiera me diste una oportunidad, Diego, dijo con dolor en la voz. Decidiste por los dos y yo tuve que vivir sola con esa decisión. Diego tragó saliva sintiendo el peso de sus palabras. Creí que te protegía, admitió. Pensé que merecías algo mejor que alguien tan centrado en su carrera. Me convencí a mí mismo de que marcharte era la mejor decisión para ti, pero ahora me doy cuenta de que solo huía. Isabela no respondió de inmediato, con la mirada fija en sus manos cruzadas sobre el regazo, y Diego pensó por un momento que no diría nada en absoluto. Pero entonces habló, con voz suave pero firme. ¿Sabes lo difícil que fue criar a Luis sola? Levantó los ojos para mirarle. Explicarle por qué su padre no estaba, por qué nunca te conoció. A Diego se le apretó el pecho. Podía oír el dolor en su voz, los años de lucha que había soportado sin él. La había abandonado no solo emocional, sino físicamente, y las consecuencias de aquella decisión habían afectado a sus vidas de un modo que él ni siquiera podía empezar a comprender. Lo siento, dijo, con la voz ligeramente quebrada. Nunca quise que las cosas acabaran así. Isabela se quedó mirándolo un largo rato, como si estuviera sopesando sus disculpas. El perdón no cambia el pasado, dijo al fin. No borra los años que te has perdido. Luis creció sin padre, Diego. No te conoce y no te necesita. Ahora no. Diego se estremeció ante sus palabras. No podía discutir que había verdad en ellas.
Se lo había perdido todo: la infancia de Luis, su adolescencia, todos los momentos en los que su padre debería haber estado allí. No tenía derecho a esperar el perdón o un lugar en la vida de Luis. Sé que no puedo cambiar el pasado, dijo Diego lentamente, y no espero hacerlo. Pero quiero intentarlo, Isabela. Quiero formar parte de su vida si me deja. Sé que no me lo merezco, pero estoy dispuesto a hacer lo que haga falta para arreglarlo. Isabela suspiró, frotándose las sienes como si esta conversación la estuviera cansando. No es tan sencillo, dijo. Luis ha crecido. No es un niño pequeño esperando a que su padre vuelva a casa. Ahora es un hombre y está haciendo su propia vida. No puedes aparecer y esperar que todo encaje. No voy a esperar, replica Diego rápidamente. Sé que va a llevar tiempo. Sé que tengo que ganarme tu confianza y la suya. Isabela lo miró, y por primera vez desde que se habían sentado a la mesa, algo parpadeó en sus ojos. Tal vez esperanza o duda. Era difícil de decir. Luis no está preparado, dijo al fin. Está enfadado y tiene todo el derecho a estarlo. Pero yo estoy dispuesta a hablar. Quiero ver qué pasa. Diego sintió una oleada de alivio ante sus palabras, aunque se dio cuenta de que aquello no era más que el principio. Era más de lo que esperaba y por eso estaba agradecido. Gracias, dijo en voz baja. Es todo lo que pido. Una oportunidad. Isabela asintió, aunque su expresión seguía siendo cautelosa. Recuerda, Diego, dijo con voz firme, no se trata de ti, se trata de Luis. Él es el más perjudicado en todo esto. Diego asintió, ahora lo entendía. No se trataba de tranquilizarse o de aliviar su culpa. Se trataba de Luis, de intentar ser el padre que nunca había sido. Lo sé, dijo Diego con voz uniforme, y estoy dispuesto a aceptar lo que haga falta. Isabela le dedicó una leve y casi imperceptible inclinación de cabeza antes de levantarse. Ya veremos, dijo, y se le quebró la voz al darse la vuelta para marcharse. Tras su encuentro con Isabela, Diego volvió a su despacho, pero su antiguo empuje y ambición habían sido sustituidos por algo más pesado: el arrepentimiento. Sentado ante su gran escritorio, rodeado de premios, portadas de revistas y documentos que simbolizaban su éxito, Diego se sentía extraño y fuera de lugar. Por primera vez en años, su trabajo no le importaba. El imperio que había construido parecía insignificante comparado con el creciente vacío que sentía en su interior. Al girar su silla hacia los enormes ventanales que dominaban la capital, se dio cuenta de que aquel paisaje, antaño símbolo de sus logros, carecía ahora de sentido. Resultaba difícil de creer que solo hacía unos días su mundo estuviera aquí. Tratos, beneficios y negociaciones. Ahora solo pensaba en la familia que había dejado atrás. Isabela había accedido a hablar, pero ¿Luis? Diego no podía quitarse de la cabeza la imagen de los fríos ojos de su hijo, en los que no había calidez ni curiosidad, solo indiferencia. Quería entablar una relación con él, pero no sabía por dónde empezar. ¿Cómo recuperar toda una vida de tiempo perdido? El ordenador emitió un pitido que le sacó de sus cavilaciones. En la pantalla apareció un correo electrónico recordándole la reunión sobre la fusión de empresas prevista para la mañana siguiente. Normalmente este sería el asunto más importante para Diego, un acuerdo que determinaría el futuro de su empresa. Pero ahora la idea de una reunión para discutir cifras y proyecciones le parecía trivial. Cerró la carta sin contestar y se recostó en la silla, pensando de nuevo en Luis. ¿Qué clase de vida había vivido? ¿En qué clase de hombre se había convertido? Diego sabía tan poco de su hijo, y cuanto más pensaba en ello, más le atormentaba. No solo se había perdido la infancia de Luis, sino todo. Cogió el teléfono y dudó un momento antes de marcar el número de Isabela. No podía contactar directamente con Luis, pero tal vez Isabela pudiera ayudarle a saber más del hijo que nunca conoció. Sus dedos se posaron sobre el botón de llamada, pero antes de que pudiera pulsarlo, la puerta del despacho se abrió y entró su ayudante María. «Señor Martínez», comenzó con voz educada pero preocupada. «El Consejo de Administración solicita información sobre la reunión de mañana. Han intentado ponerse en contacto con usted». Diego la miró, sorprendido por un momento. Durante años María había sido su mano derecha, llevando su agenda y asegurándose de que todos los asuntos de negocios se trataran con precisión.
pero ahora incluso ella notaba que algo era diferente. «Diles que mañana me encargo yo», dijo Diego con un gesto despectivo de la mano. María vaciló, claramente sorprendida por su falta de interés. «¿Va todo bien?», preguntó con cautela. Diego hizo una pausa, considerando su pregunta. Durante años se había enorgullecido de su invulnerabilidad, de que nada le impedía trabajar, pero ahora todo era diferente. Por primera vez, el peso del fracaso personal ensombrecía su éxito profesional. «Estoy bien», dijo, aunque sus palabras parecían huecas. María no continuó, consciente de que todo lo que le estaba ocurriendo escapaba a su comprensión. «Les avisaré», dijo y salió del despacho, cerrando la puerta tras de sí. Al quedarse solo, Diego volvió a mirar el teléfono y finalmente pulsó el botón de llamada. El teléfono sonó 2 veces antes de que contestara la voz de Isabela. «Diego», dijo ella con cautela. «No estaba seguro de que fueras a contestar», admitió él, con la voz más suave de lo habitual. Se hizo el silencio al otro lado antes de que ella contestara. «Dije que estaba dispuesto a hablar. ¿Qué te pasa?». Diego vaciló, sin saber cómo formular sus pensamientos. «No sé por dónde empezar», comenzó. «Quiero entenderte, Luis. No sé nada de él. Isabel. ¿Cómo es como persona? ¿Cómo es su vida?». Isabela suspiró, sintiendo el peso de los años de separación entre ellos. «Es un buen tipo», dijo al cabo de un momento. «Inteligente, independiente. Siempre había sido así». Diego captó las palabras no dichas en su frase. «Porque tú no estabas». Sintió una punzada de culpabilidad y se inclinó hacia adelante en la silla, apoyando los codos en la mesa. «Quiero conocerle mejor», dijo en voz baja. «Sé que no será fácil y que no me lo merezco, pero quiero intentarlo». Siguió otra larga pausa antes de que Isabela respondiera. «No está preparado», dijo sin rodeos. «Tú mismo lo has visto. Está enfadado, Diego. Creció sin padre. Y ahora de repente has vuelto. ¿A qué espera? ¿Que te reciba con los brazos abiertos?». «No espero eso», respondió Diego rápidamente. «Es que no sé a qué estoy esperando. Solo sé que quiero intentarlo». La voz de Isabela se suavizó un poco, aunque seguía habiendo una barrera entre ellos. «Tienes que darle tiempo», dijo. «Luis tiene su propia vida, sus propias dificultades. No va a dejarte entrar en su vida solo porque tú quieras. Te has ido, Diego. Tienes que darte cuenta». Diego cerró los ojos, asimilando sus palabras. «Lo sé», susurró. «Sé que me fui. Me arrepiento todos los días». Se hizo el silencio y, por un momento, Diego pensó que iba a colgar, pero entonces Isabela volvió a hablar, con un tono más suave. «Tienes que tener paciencia. Si de verdad quieres formar parte de su vida, tendrás que ganártelo». «Lo haré», prometió Diego, con voz firme. «Cueste lo que cueste». Isabela no contestó de inmediato, pero cuando lo hizo, había esperanza en sus palabras. «Ya veremos». Diego colgó el teléfono, y la conversación le dejó esperanzado y aprensivo al mismo tiempo. Isabela le había dado un atisbo de oportunidad, pero ganar a Luis sería la verdadera prueba. Sabía que no sería fácil, pero por primera vez en años Diego estaba dispuesto a luchar por lo que realmente importaba. Los días siguientes pasaron borrosos. Siguió con sus quehaceres diarios, reuniones, llamadas telefónicas e interminables correos electrónicos, pero sus pensamientos estaban centrados en otra parte. Los pensamientos sobre Luis e Isabela le consumían, eclipsando todo lo demás. Durante mucho tiempo había creído que el éxito era lo único que importaba, pero ahora, a medida que pasaban los días sin saber nada de Luis, sentía el vacío de la soledad como nunca antes. Necesitaba hacer algo. No podía quedarse sentado esperando a que Luis volviera en sí. Pero, ¿qué podía hacer? Todos los instintos que había perfeccionado a lo largo de los años de carrera le decían que necesitaba una estrategia y un plan. Pero no se trataba de un negocio. Era su hijo, y no se podía regatear por el tiempo perdido. Una noche, ya tarde, Diego se sentó en su despacho y miró al horizonte, donde las luces de la ciudad titilaban a lo lejos. Normalmente la vista de la capital al atardecer le llenaba de orgullo, como testimonio de sus logros, pero esta noche se sentía vacío. Todo el éxito del mundo no podía llenar el vacío que su ausencia había dejado en la vida de Luis. Pasó el tiempo y Diego se dio cuenta de que sus pensamientos iban en distintas direcciones.
Tenía que encontrar la manera de demostrarle a Luis que iba en serio y que no iba a desaparecer de nuevo. Pero ¿cómo hacerlo? No bastaban las disculpas, no bastaban las palabras. Finalmente, tomó una decisión. Era arriesgada, pero no veía otra salida. Tenía que hablar con Luis cara a cara, sin Isabela como amortiguador. Tenía que demostrarle a su hijo que era vulnerable, que estaba dispuesto a admitir honestamente sus errores. A la mañana siguiente, Diego se encontró en la casa donde vivía Luis. Isabela le había dado la dirección tras una larga conversación el día anterior. Ahora estaba en la acera, más nervioso de lo que había estado en años. Era una sensación extraña, casi surrealista, estar tan cerca de la vida de su hijo y, sin embargo, tan lejos. Respirando hondo, Diego subió por el camino de entrada y pulsó el botón de llamada al piso de Luis. No sabía si Luis contestaría, pero valía la pena intentarlo. Al cabo de unos instantes, se oyó un crujido y el interfono se activó. ¿Quién es?, preguntó Luis, con voz distante, y Diego pudo percibir la cautela en su tono. Soy yo, dijo Diego, con voz ronca pero cargada de todo lo que quería decir. Tu padre. Hubo una larga pausa y a Diego se le aceleró el corazón. Pensó que Luis colgaría y no le dejaría entrar, pero la puerta se abrió con un sonoro clic. Diego entró y se dirigió al ascensor, sintiendo una mezcla de expectación y temor. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo iba a cambiar las cosas? Había ensayado una docena de maneras de iniciar una conversación, pero ahora que estaba aquí, sus pensamientos estaban en blanco. Cuando llegó al piso de Luis, la puerta estaba ligeramente entreabierta. Diego llamó suavemente, la abrió y entró. El piso era pequeño pero ordenado, con muebles minimalistas y paredes colgadas de cuadros. Diego recorrió la habitación con la mirada, fijándose en los pequeños detalles. Los libros en la estantería, la guitarra apoyada en la pared. Era un vistazo al mundo de Luis, en el que él nunca había entrado. Luis estaba de pie en medio de la habitación, con los brazos cruzados y una expresión de desconfianza en el rostro. No dijo nada. Se limitó a mirar a Diego con los mismos ojos fríos que le habían perseguido desde su primer encuentro. No estaba seguro de que me dejaras entrar, rompió el silencio Diego. Yo tampoco estaba seguro, contestó Luis con tono cortante. Diego respiró hondo, tratando de calmarse. Era el momento que estaba esperando, pero ahora que había llegado, no sabía por dónde empezar. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, comenzó lenta y deliberadamente. Yo no estaba allí, yo no era tu padre, y lo siento. Luis apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Diego continuó. Tomé una decisión que me pareció correcta en ese momento, pero mirando hacia atrás, veo lo equivocado que estaba. Pensé que estaba haciendo lo mejor para todos al centrarme en mi carrera y mantenerme al margen, pero ahora me doy cuenta de que hice daño a los que más quería. Luis seguía con los brazos cruzados, pero algo parpadeaba en sus ojos. Rabia, tristeza o algo más. Diego no podía saberlo. No espero que me perdones, dijo Diego en voz baja, más vulnerable de lo que había sido su voz en años. Ni siquiera espero que quieras conocerme, pero estoy aquí y estoy dispuesto a hacer lo que haga falta para ganarme tu confianza. Hubo un largo silencio, tan espeso que era casi asfixiante. Diego esperó, sin saber qué iba a contestar Luis. Casi esperaba que le dijera que se fuera y diera un portazo. Pero en lugar de eso, Luis se limitó a mirarle fijamente, con una expresión ilegible. Por fin habló Luis, con voz grave y áspera. ¿Crees que puedes venir aquí después de tantos años, pedir perdón y ya está? Diego negó con la cabeza. No, ya sé que no es tan sencillo. No sabes nada, replicó Luis, levantando un poco la voz. No sabes lo que es crecer sin ti. No sabes qué clase de persona soy. Tú no estabas allí. Sé que no estuve allí, dijo Diego con voz llana, pero llena de emoción. Y eso es algo que lamentaré el resto de mi vida. Luis se dio la vuelta y se pasó una mano por el pelo, claramente disgustado. Diego lo siguió con la mirada, y le dolió el corazón al darse cuenta de que él había provocado ese enfado y ese distanciamiento. No te pido que me perdones, dijo Diego en voz baja. Te pido que me des la oportunidad de conocerte e intentar formar parte de tu vida, si me dejas. Luis no se volvió, pero sus hombros se hundieron ligeramente, como si el peso de la conversación lo hubiera agotado.
y Diego se quedó inmóvil, esperando que no fuera mucho. Pero era un comienzo. Luis seguía de espaldas a Diego, con el cuerpo tenso y los puños cerrados. Diego podía ver la lucha de emociones conflictivas, ira y confusión, gestándose en la postura de su hijo. No sé si podré hacerlo, murmuró por fin Luis, con la voz apenas por encima de un susurro. A Diego se le encogió el corazón. Lo entiendo, dijo en voz baja, y si necesitas tiempo te lo daré. No quiero empujarte a algo para lo que no estás preparado. Luis soltó una carcajada y se volvió hacia él, con expresión dura. ¿Tiempo? ¿Qué tiempo? Ya has perdido 20 años. No puedes pedir más tiempo, como si eso fuera a arreglarlo todo. Diego se estremeció al notar la amargura en la voz de Luis. Se lo esperaba, pero aún así le costó oírlo. Abrió la boca para replicar, pero Luis no había terminado. ¿Dónde has estado, eh? Preguntó Luis, alzando la voz con cada palabra. ¿Dónde estabas cuando yo era niño? ¿Cuando le preguntaba a mi madre por mi padre y ella no tenía respuestas? ¿Cuando veía a otros niños en el colegio con sus padres y me preguntaba por qué el mío no estaba? Diego tragó saliva, con la garganta apretada por la emoción. Quería decir algo, cualquier cosa, para calmar el dolor en la voz de Luis, pero sabía que las palabras no serían suficientes. Los ojos de Luis brillaron con ira mientras continuaba. ¿Tienes idea de lo que fue? Crecer y preguntarte por qué no eras lo bastante bueno para tu padre. Ver a tu madre trabajar duro para criarme ella sola, mientras tú vives tu vida, construyendo tu imperio como si no existiéramos. Las manos de Diego se cerraron en puños, pero no de rabia, sino de frustración y culpa. Pensaba en ello a altas horas de la noche, en los momentos de tranquilidad entre reuniones y tratos. Pero cuando Luis lo dijo en voz alta, se hizo aún más real y devastador. No lo sabía, dijo Diego, con la voz apagada. No sabía nada de ti. Si lo hubiera sabido... ¿Qué? Interrumpió Luis con incredulidad en la voz. Si lo hubieras sabido, ¿qué habrías hecho? ¿Lo habrías dejado todo y habrías vuelto? ¿De verdad esperas que me lo crea? Diego sintió un profundo dolor en el pecho. No sé lo que haría, admitió. No puedo cambiar el pasado. No puedo deshacer las decisiones que he tomado, pero ahora estoy aquí y lo estoy intentando. Lo intento, murmuró Louis, sacudiendo la cabeza. ¿Crees que tu presencia va a cambiar algo? No puedes aparecer y esperar que sigamos donde lo dejaste, como si fuera una segunda oportunidad para ti. No estoy pidiendo que las cosas vuelvan a ser como antes, dijo Diego, tratando de mantener la calma. Sé que no puedo arreglar el pasado. Solo quiero formar parte de tu vida ahora. Quiero conocerte, Luis. Quiero ponerme a tu altura si me dejas. Luis le miró fijamente durante un largo instante, con los ojos llenos de dolor y rabia. Recuperar el tiempo perdido, repitió con la voz llena de amargura. ¿Crees que puedes aparecer y arreglarlo todo con unas cuantas disculpas e intentos de conocerme mejor? No tienes ni idea de lo que te pierdes. Lo hicimos bien sin ti. Entonces, ¿por qué debería dejarte volver ahora? ¿Por qué voy a darte la oportunidad de que vuelvas a joder las cosas? Diego sintió reproche ante las palabras de Luis, pero se dio cuenta de que venían de muy adentro, de heridas que nunca habían cicatrizado. La expresión de Luis cambió por un momento, un destello de incertidumbre, y luego volvió a ser dura. Ese es tu problema, dijo fríamente. No el mío. Diego no supo qué decir. Se quedó de pie con las manos bajas, sintiéndose más impotente que nunca en su vida. Durante décadas había tomado decisiones que afectaban a la vida de miles de personas, pero aquí, en este pequeño piso, no encontraba las palabras adecuadas para dirigirse a su hijo. Lo siento, Luis, repitió, apenas audible. Lo siento por todo. Luis se dio la vuelta, con la mandíbula apretada y los puños aún cerrados. El silencio se prolongó, pesado y sofocante. No sé si podré perdonarte, dijo finalmente Luis, con la voz baja pero llena de emoción. Ni siquiera sé si quiero hacerlo. A Diego se le apretó el corazón, pero no insistió. Se dio cuenta de que no era algo que pudiera arreglarse de la noche a la mañana. Luis tenía todo el derecho a sentirse como se sentía, y Diego no podía esperar que en una sola conversación dejara atrás todo el dolor y el resentimiento. Lo entiendo, dijo Diego en voz baja. No te pido que me perdones, solo quiero una oportunidad para intentarlo. Luis no contestó nada.
Se quedó mirando al suelo, con los hombros tensos por el peso de todo lo que había dicho. Diego no sabía qué más decir. Se sentía como al borde de un precipicio, sin saber si dar un paso adelante o retroceder. Pero una cosa era cierta. Esta vez no se iba a ir. «Estaré aquí», dijo Diego en voz baja, firme a pesar de la confusión que sentía en su interior. Luis no levantó la vista, pero Diego notó que sus hombros se movían, y la tensión pareció aliviarse un poco. Era poco, pero un comienzo. Los días posteriores al enfrentamiento con Luis habían sido largos y difíciles. No había tenido noticias de su hijo desde entonces, y el silencio era ensordecedor. Cada vez que sonaba el teléfono, la esperanza se encendía en su pecho, pero se apagaba de inmediato cuando la pantalla mostraba un mensaje equivocado. Diego intentaba centrarse en el trabajo, pero su corazón no estaba con ella. Incluso la inminente fusión que una vez había sido el centro de su vida parecía insignificante comparada con la tormenta que se desataba en su interior. Una tarde, mientras Diego estaba sentado en su despacho con la mirada perdida entre los papeles, su teléfono volvió a sonar. Esta vez era Isabela. «Tenemos que hablar. ¿Podemos vernos mañana?» A Diego se le aceleró el pulso. Respondió rápidamente, confirmando la hora y el lugar, y pasó el resto de la noche preguntándose de qué querría hablar ella. ¿Tal vez de Luis? ¿Le había dicho algo sobre su encuentro? Al día siguiente, Diego llegó temprano al restaurante, como había hecho en las reuniones anteriores. Tenía los nervios a flor de piel, y a pesar de la apariencia tranquila que mantenía en un ambiente de negocios, aquí era diferente. Era personal, y no estaba acostumbrado a lidiar con ello. Isabela llegó puntual, como siempre. Al acercarse a la mesa, Diego notó un cambio en su actitud. Parecía más tranquila, aunque en sus ojos aún se leía el peso de su historia común. «Gracias por venir», dijo ella, sentándose y cruzando las manos frente a ella. «Por supuesto», respondió Diego, con voz firme, aunque con el corazón acelerado. Hubo una pausa mientras ambos se calmaban. Había tensión en el ambiente, pero al mismo tiempo una familiaridad que nunca desaparecía del todo, incluso después de tantos años separados. «Quería hablarte de Luis», empezó Isabela, con voz tranquila pero seria. «Se ha distanciado de nosotros desde que lo conociste. No dice nada, pero sé que se lo está tomando mal». Diego asintió, con el pecho apretado. «Lo entiendo», dijo en voz baja. «No esperaba que me perdonara de inmediato. Solo quiero que sepa que estoy aquí, y estoy dispuesto a esperar a que recupere el sentido común». Isabela suspiró y su mirada se suavizó ligeramente. «Sé que quieres lo mejor para ti, Diego, pero no va a ser fácil. Luis está enfadado. Lleva mucho tiempo enfadado, aunque no siempre lo demuestre. Y ahora que has vuelto al caso, todos esos sentimientos están aflorando». Diego se pasó una mano por el pelo, sintiendo el peso de sus palabras. «No le culpo», admitió. «Yo en su lugar sentiría lo mismo. Es que no sé cómo llegar a él». Isabela bajó la mirada hacia la mesa, pasando los dedos por el borde de su vaso. «No se trata solo de llegar a él», dijo en voz baja. «Se trata de darle la oportunidad de reflexionar. Ha pasado toda su vida sin ti y ahora estás aquí, queriendo formar parte de su mundo. Es demasiado para él». Diego asintió, con un nudo en la garganta. «Lo sé», dijo, «pero no puedo irme sin más, no otra vez». Isabela levantó los ojos y lo miró, y por un momento Diego vio en ellos un destello de la mujer de la que se había enamorado años atrás. Aún había dolor en él, pero también sintió algo más. Esperanza, tal vez, o duda. Era difícil saberlo. «He estado pensando mucho en nosotros», dijo Isabela en voz baja, apenas por encima de un susurro. En todo lo que había pasado, a Diego se le aceleró el corazón. No esperaba que la conversación girara en torno a su pasado, y ahora que lo había hecho, no sabía cómo reaccionar. «Sé que no podemos volver a ser como antes», continuó ella sin apartar la mirada. «Han cambiado demasiadas cosas entre nosotros, demasiada historia, pero una parte de mí se pregunta, ¿y si las cosas hubieran sido diferentes? ¿Y si no te hubiera sido?» Diego sintió una punzada de arrepentimiento. Era una pregunta que le había perseguido durante años. ¿Y si? ¿Y si hubiera elegido otro camino? ¿Y si se hubiera quedado con ella? ¿Hubiera construido una vida y se hubiera convertido en el padre que Luis merecía?
Me lo he preguntado 1000 veces, admitió Diego, bajando la voz. Y no tengo una buena respuesta. Lo único que sé es que tomé la decisión equivocada. Los labios de Isabela se apretaron en una fina línea, sus emociones cuidadosamente contenidas. No sé si podré perdonarte del todo que te fueras, admitió con sinceridad. Pero también me he dado cuenta de que aferrarme a esa rabia no va a ayudar a nadie, ni a mí, ni mucho menos a Luis. Diego la escuchó, con el corazón latiéndole con fuerza. No digo que vaya a ser fácil, continuó ella, pero tal vez haya un camino para todos nosotros. Diego la miró fijamente, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. ¿Qué quieres decir?, preguntó con cuidado, sin querer malinterpretar sus palabras. Isabela dudó un momento, como si estuviera sopesando la siguiente frase. Quiero decir que estoy dispuesta a intentarlo, dijo en voz baja. No para nosotros, no como pareja. Ese barco zarpó hace mucho tiempo, pero por el bien de Luis, estoy dispuesta a trabajar contigo para ayudarle a curarse. Pero llevará tiempo. Diego sintió una oleada de alivio y esperanza. No era la solución que había soñado, ni el amor ni el perdón de Isabela, pero era un comienzo. Era una oportunidad de reconstruir una relación, no como amantes, sino como padres, y eso era suficiente por hoy. Gracias, dijo, con la voz llena de gratitud. Estoy dispuesto a hacer lo que haga falta. Isabela le dedicó una pequeña sonrisa, casi triste. Lo sé, dijo, pero recuerda que no se trata solo de ti o de mí. Se trata de Luis. Es a él a quien hay que curar. Diego asintió, sabiendo muy bien que tenía una difícil tarea por delante. Haré lo que pueda, prometió. Isabela se levantó, dando por terminada la conversación. Ya veremos, dijo con voz firme pero no enfadada. Hablaré con Luis, pero no esperes que las cosas cambien de la noche a la mañana. Diego la vio salir del restaurante y una mezcla de esperanza e incertidumbre se instaló en su pecho. No era el final que había imaginado, pero era un principio. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez había una posibilidad de que algo bueno pudiera salir de todo esto. Las semanas que siguieron pusieron a prueba la paciencia de Diego de un modo que no había previsto. A pesar de que Isabela estaba dispuesta a hablar y a abrir poco a poco la puerta a algún tipo de relación entre él y Luis, la situación seguía siendo tensa. Luis seguía sin estar dispuesto a hablar con él, y Diego sabía que lo mejor era no insistir. Cada día sin noticias de su hijo le pesaba, pero las palabras de Isabel resonaban en su cabeza. Llevaría tiempo. Diego había estado absorto en su trabajo, utilizándolo como distracción, pero incluso eso ya no era tan satisfactorio como antes. La inminente fusión, un enorme acuerdo que podría llevar a la empresa a nuevas cotas, exigía toda la atención de Diego. Las reuniones se prolongaban hasta altas horas de la noche y el Consejo de Administración insistía en tomar las decisiones finales, pero él no estaba por la labor. Una noche, mientras revisaba los últimos documentos de la fusión, sonó el teléfono. Su corazón se aceleró cuando el nombre de Isabela apareció en la pantalla. Empezamos a hablar. Aún no está preparado, pero se lo está pensando. Era una pequeña actualización, pero lo significaba todo para Diego. Luis se lo estaba pensando. Significaba que aún había una posibilidad, que podía abrir la puerta a una relación. Diego cerró los ojos. El alivio le invadió. Había estado esperando algo, cualquier cosa, que le demostrara que sus esfuerzos no habían sido en vano. Se reclinó en la silla y miró el contrato que tenía sobre la mesa. La fusión podría reforzar la posición de su empresa en el sector y convertirle en uno de los hombres de negocios más poderosos del país. Pero de repente no le pareció tan importante. Por primera vez en su vida, Diego se preguntó si eso era lo que realmente quería. Siempre le había movido el éxito y el deseo de ser el mejor. Pero ahora que la posibilidad de reencontrarse con Luis dependía de él, se sentía diferente. ¿De qué servía tanto éxito si no tenía la relación que más le importaba? Al día siguiente, Diego entró en la sala de juntas para la reunión final de la fusión. La sala estaba llena de la tensión propia de los acuerdos de esta magnitud. Ejecutivos, abogados y representantes de la otra empresa esperaban sentados sus palabras. Diego se sentó a la cabecera de la mesa con el contrato delante, esperando su firma. Miró alrededor de la sala y vio las caras de impaciencia de aquellos de quienes dependía el acuerdo.
Su empresa llevaba meses trabajando en ello. Ahora solo faltaba la aprobación. Pero al mirar el documento con el bolígrafo en la mano, sintió que algo iba mal. Sus pensamientos volvieron a Luis, a la posibilidad de convertirse por fin en padre, de participar en la vida de su hijo. Y entonces recordó las palabras de Isabela de que no se trataba solo de él. Se trataba de Luis y de la familia que se estaba perdiendo. Diego dejó el bolígrafo. No puedo firmar esto, dijo, con voz llana pero firme. Se hizo el silencio en la sala y una oleada de confusión recorrió a los ejecutivos. Su asesor jefe, Javier, se inclinó hacia adelante, frunciendo las cejas. Diego, estamos en la línea de meta. Este acuerdo tiene enormes implicaciones para la empresa. No puedes irte así como así. Diego le miró fijamente, dándose cuenta de la gravedad de su decisión. Llevo toda la vida persiguiendo acuerdos como este, dijo en voz baja. Pero me ha costado todo lo demás. No puedo seguir así. Javier intercambió miradas con los demás miembros del consejo, todos sorprendidos. Estáis cometiendo un error, dijo. Esta fusión llevará a nuestra empresa al siguiente nivel. Es algo en lo que llevas años trabajando. Lo sé, respondió Diego con calma. Pero ahora tengo que centrarme en algo más importante. Este acuerdo ya no significa lo que era. Se hizo un silencio tenso en la habitación. Javier abrió la boca para protestar, pero Diego se levantó y lo interrumpió. Esta es mi decisión, dijo definitivamente. No acepto el trato. Sin esperar respuesta, Diego abandonó la sala de conferencias, dejando tras de sí las caras de asombro de sus colegas. Mientras caminaba de vuelta a su despacho, sintió una extraña sensación de paz. No había sido fácil. Nunca pensó que rechazaría un trato de esta magnitud, pero en el fondo sabía que era la decisión correcta. De vuelta en su despacho, Diego se sentó en su escritorio y contempló el paisaje urbano. Había pasado años construyendo este imperio, sacrificando relaciones por el camino. Ahora, por primera vez, estaba sacrificando el negocio por esas relaciones. Era un sacrificio diferente, más personal y significativo. Sacó su teléfono y envió un mensaje a Isabela. He renunciado a la fusión. Ahora me concentro en lo realmente importante. Unos minutos más tarde llegó su respuesta. Espero que lo digas en serio, porque va a hacer falta algo más que un gran gesto para arreglar las cosas con Luis. Diego sonrió suavemente. Sabía que tenía razón. Esto era solo el principio. No habría soluciones rápidas ni fáciles. Pero por primera vez en años, sintió que iba por buen camino. Estaba dispuesto a recuperar el tiempo perdido, costase lo que costase. Hacía 15 días que Diego había salido de la fusión. Las repercusiones habían sido importantes. En el mundo empresarial corrían rumores, la prensa hacía preguntas, y los miembros del Consejo de Administración estaban preocupados por el futuro de la empresa. Pero Diego permaneció impertérrito. Había tomado su decisión y por primera vez en su vida no dudaba de ella. Desde entonces, apenas tuvo noticias de Luis. Isabela se había puesto en contacto con él un par de veces para informarle brevemente, pero era evidente que su hijo seguía dándole vueltas a la situación. Diego sabía que lo mejor era no presionar. Ya había cometido ese error una vez. Una tarde, mientras Diego estaba sentado en su piso hojeando viejas fotos familiares, volvió a sonar su teléfono. Miró la pantalla y vio el nombre de Luis. El corazón se le subió a la garganta. Por un momento dudó. Era el momento que estaba esperando. ¿Pero qué diría Luis? ¿Estaría dispuesto a hablar? ¿Para un reencuentro? ¿O se trataba de un paso más en un proceso largo y doloroso? Respirando hondo, Diego abrió el mensaje. ¿Podemos vernos? Eso era todo lo que decía, pero era suficiente. Una oleada de emociones se apoderó de él. Alivio, emoción y una pizca de miedo. Responde rápidamente, fijando hora y lugar. Acordaron encontrarse en un pequeño café del centro de la ciudad, un lugar neutral donde ninguno de los dos se sintiera agobiado. A la mañana siguiente, Diego llegó temprano al restaurante, como de costumbre. Pidió un café y se sentó junto a la ventana, observando a los transeúntes en las concurridas calles. 1000 pensamientos le rondaban la cabeza. ¿Qué diría Luis? ¿Estaría dispuesto a reconciliarse? ¿O esta reunión era solo para poner límites? Diego sabía que no debía esperar demasiado pronto, pero el hecho de que Luis se hubiera puesto en contacto le daba esperanzas.
Cuando Luis entró por la puerta, Diego sintió que el corazón le latía más deprisa. Su hijo parecía diferente esta vez, menos receloso, pero aún receloso. Había tensión entre ellos, pero también algo más. Una disposición, quizá incluso curiosidad, que antes no existía. «Hola», dijo Luis acercándose a la mesa. Diego se levantó y sonrió inseguro. «Hola». Se sentaron y el silencio se prolongó unos instantes antes de que Luis hablara por fin. «He estado pensando mucho en lo que dijiste, en que querías conocerme mejor». Diego asintió, con un nudo en la garganta. «Lo decía en serio», dijo en voz baja. «No quiero forzar nada, pero estoy aquí cuando estés preparado». Luis se quedó mirando el café, con los dedos rodeando el borde de la taza. «No estoy seguro de cómo debo sentirme», admitió en voz baja. «Me he pasado toda la vida preguntándome por qué no estabas, y ahora estás, pero ni siquiera te conozco». A Diego se le encogió el corazón ante la sinceridad de las palabras de Luis. Llevaba años preparándose para este momento, imaginando cómo sería, pero nada le habría preparado para la sinceridad de la conversación. «Lo sé», dijo Diego, bajando la voz, «y no espero que sientas nada de inmediato. Esto no se arregla de la noche a la mañana». Luis asintió sin dejar de mirar el café. «Supongo que estoy confundido. Una parte de mí quiere odiarte por no estar cerca, pero la otra parte quiere saber quién eres. Es como si estuviera atrapado entre dos mundos». Diego respiró hondo, tratando de mantener sus emociones bajo control. «Tienes todo el derecho a pensar eso», dijo. «No te culpo por estar enfadado. Yo en tu lugar sentiría lo mismo». Luis finalmente levantó la vista. Sus ojos buscaban algo en el rostro de Diego, comprensión o perdón. «No estoy seguro de cómo seguir adelante», admitió, «pero creo que quiero intentarlo». El corazón de Diego se aceleró de esperanza. «Es todo lo que pido», dijo en voz baja. «Solo una oportunidad para intentarlo. No soy perfecto y sé que he cometido muchos errores, pero quiero formar parte de tu vida si me dejas». Por primera vez, una pequeña sonrisa tentativa apareció en el rostro de Luis. No era mucho, pero era un comienzo. «Aún no sé cómo será», dijo, «pero supongo que ya lo descubriremos». Diego asintió, con una sonrisa cada vez más amplia. «Lo haremos, paso a paso». El resto de la conversación fue más distendida, pero prudente. Hablaron de la vida de Luis, de su trabajo, amigos y aficiones. Diego escuchaba atentamente, absorbiendo cada detalle, intentando reconstruir la vida que se había perdido. No presionaba, no se metía en sus asuntos, sino que dejaba que Luis dirigiera la conversación. Poco a poco, la tensión entre ellos fue disminuyendo. Al cabo de una hora, Luis miró el reloj y se levantó. «Tengo que irme», dijo, aunque su tono ya no era tan distante como cuando se conocieron. Diego también se levantó, sintiendo sentimientos encontrados: alivio, gratitud y una persistente tristeza por el tiempo perdido. Pero también esperanza, esperanza de poder reconstruir algo, por mucho tiempo que pasara. «Gracias por reunirte conmigo», dijo Luis, con voz más suave. «Gracias a ti», respondió Diego, con una voz llena de sinceridad, «por darme una oportunidad». Luis asintió y se dio la vuelta para marcharse. Diego vio a su hijo salir de la cafetería y una sensación de paz le invadió. No era la solución perfecta, pero era más de lo que podía esperar. Era un comienzo. Al salir de la cafetería, Diego se sintió más ligero de lo que se había sentido en años. El viaje era largo y le esperaban muchas conversaciones difíciles y momentos tensos, pero estaba preparado para afrontarlo. Por primera vez en su vida, no le movía la ambición ni el éxito, sino algo mucho más importante: su familia. Esa noche, mientras Diego estaba sentado en su piso, sonó su teléfono. Era un mensaje de Isabela. Me habló de su reunión. Dijo que estaba dispuesto a intentarlo. Es un gran paso, Diego. Diego sonrió, con el pecho henchido de una sensación de logro que ningún negocio podría igualar. Ya lo sé, es el mejor paso que he dado nunca. Gracias por verlo. Dale a me gusta y suscríbete si te ha gustado la historia. Nos vemos.